agradecer al Grupo Municipal de Izquierda Unida en Antequera que nos haya recibido y agradeceros también a vosotros y a vosotras que nos acompañéis en esta convocatoria. Bueno, la reunión que hemos mantenido esta mañana forma parte de una serie de reuniones que vamos a mantener desde el Grupo Provincial de Izquierda Unida con todos los grupos municipales de la provincia, con el único propósito de armar una estrategia para conseguir presionar y conseguir que el gobierno del Partido Popular en la Diputación Provincial dé marcha atrás con los acuerdos que se tomaron el pasado 23 de diciembre en el Pleno de Diputación, en el que se aprobó el presupuesto para la anualidad de 2012. Lo dijimos cuando se debatió el presupuesto y lo decimos ahora. El presupuesto que el equipo de gobierno del Partido Popular ha aprobado para el año 2012 es un presupuesto que es profundamente lesivo para los intereses de la provincia y profundamente lesivo para los intereses y los planes de trabajo que ya tenían planteados los municipios de la provincia, fundamentalmente los municipios menores de 20.000 habitantes. Nosotros hemos hecho un balance de lo que han significado estos 6 primeros meses de gobierno del Partido Popular y lo venimos haciendo, criticando ese modelo que, como decía Lola, es un modelo de vuelta al pasado, un modelo de vuelta al paternalismo, un modelo en el que los alcaldes y las alcaldesas tienen que volver a ir a llorar a la Diputación Provincial, a tocar a la puerta de los diputados y de las diputadas para obtener el trato gracioso, por llamarlo de alguna manera, de los diputados, cuando en estos últimos años se había conseguido un avance muy importante en un cambio de modelo de relación y de financiación en la financiación de los ayuntamientos de la provincia. Ese cambio de modelo se llamó concertación y significó, como planteaba Lola, un cambio en el sentido de que la Diputación Provincial y los ayuntamientos de la provincia tuvieran un trato más de igual a igual y, por tanto, que se desterraran y se eliminaran prácticas del pasado que tenían más que ver con el clientelismo y con la discrecionalidad que con un trato de igual a igual, como decía, que es el que se había venido trabajando. El presupuesto de 2012 significa romper ese modelo, romper el modelo de concertación con el que, por cierto, tanto el Partido Popular como el presidente de la Diputación, tanto a través de los acuerdos plenarios como a través de las distintas declaraciones que durante estos primeros 6 meses de gobierno se han hecho a la prensa en numerosas ocasiones, se había comprometido, es decir, había un acuerdo unánime también por parte del Partido Popular de que la concertación era la prioridad primera de la Diputación en materia de financiación a los ayuntamientos y, como decía antes, en el modelo de gestión. Esas palabras del presidente de la Diputación se las ha llevado el viento con la aprobación de este presupuesto que, como decía antes, significa una reducción de más de un 40%, concretamente de un 40,62% de la concertación que había prevista. Como ustedes saben, en abril de 2011 los 3 grupos políticos tomaron un acuerdo que significaba que se iba a dedicar a la concertación, o lo que es lo mismo, a las transferencias directas a los ayuntamientos, más de 41 millones de euros, lo que significaba un incremento importante en relación a lo que se había dedicado en el año anterior. Ese era el compromiso que había y era, como digo, el compromiso que el presidente de la Diputación una y otra vez había ratificado y apuntalado en distintas declaraciones. Para nuestra sorpresa, cuando en el momento definitivo para apuntalar ese compromiso, que era precisamente la aprobación del presupuesto y que era el momento que esperaban los alcaldes y las alcaldesas de la provincia para que efectivamente se hiciera efectivos los convenios y los acuerdos de concertación, han echado marcha. Y sí nos gustaría dar algunos de los datos muy por encima. El Partido Popular está diciendo que no hay dinero y, como no hay dinero, pues hay que recortar de algún lado. Si se dan cuenta ustedes, es la misma estrategia que están siguiendo en distintos niveles, la estrategia que están siguiendo a nivel general y en las comunidades autónomas en las que han entrado a gobernar y, como no, también en la Diputación Provincial. No hay dinero y, por tanto, recortamos de concentración. Y a mí sí me gustaría
plantear una cuestión. El presupuesto de 2011, con respecto al presupuesto de 2010 de la Diputación, sufrió un recorte en términos totales mayor, en torno al 15%, mayor de lo que se ha recortado el presupuesto de 2012 con respecto al presupuesto de 2011. Sin embargo, mientras que en 2011 se incrementó en más de un 3% lo que se destinaba a la concertación, este año se recorta un 40%. La lectura está clara: la concertación y las transferencias directas a los ayuntamientos no son una prioridad política para el Partido Popular, que ante la reducción de ingresos que tiene la Diputación Provincial con el resto de administraciones públicas, podría haber recortado de otros capítulos, como el capítulo de gasto corriente, que es el capítulo del gasto corriente cotidiano de la Diputación Provincial, que apenas se ha recortado un 1,23%. Por tanto, el tema no es si hay o no hay recursos, el tema es cuál es la prioridad política del equipo de gobierno del PP. Y el equipo de gobierno del PP, con la aprobación del presupuesto de 2012, lo que le está diciendo a los ayuntamientos, del signo político que sea, es que los ayuntamientos no son una prioridad política del Partido Popular, porque además nos encontramos con situaciones muy curiosas. Se recorta de lo que pueden disponer los ayuntamientos, pero por contra el presidente dispone de 7.200.000 euros para distribuir de manera discrecional, mediante subvenciones directas, a Dios, como le dé absolutamente la gana, entre los municipios de la provincia, colectivos, etcétera, etcétera. Por tanto, como decía antes, lo que está cambiando es el modelo de gestión. Si nos vamos no solo al recorte general, y nos vamos al recorte de las transferencias para gasto corriente a los ayuntamientos, vemos que el recorte es aún mayor de recorte general. Y el recorte es de cerca de un 65%, pasando de 30.293.000 euros que había previsto a 10.640.000 euros, lo que supone una reducción de algo más de 19 millones de euros de los que van a disponer los ayuntamientos. El impacto es triple, lo decía Lola antes. El impacto es, por un lado, en términos de empleo. Ahora mismo no podemos calcular, pero va a haber un impacto importante en términos de generación de empleo en la provincia, que se generaba a través de las inversiones y a través de esas transferencias que se hacían a los ayuntamientos. Por poner un ejemplo, pues en esta comarca había en torno a una treintena de jóvenes que eran contratados como monitores de juventud por parte de los ayuntamientos con financiación de la Diputación Provincial. Con este recorte no sabemos a día de hoy si esos puestos de trabajo se van a eliminar en su totalidad o se van a ver reducidos en una parte sustancial. Un segundo impacto en los servicios que reciben directamente los ciudadanos y las ciudadanas. Aquí estamos hablando de que lo que se está recortando al fin y al cabo es las programaciones culturales que tienen los municipios de la provincia, las actividades deportivas, las distintas subvenciones que permiten el funcionamiento y la actividad de los colectivos sociales de los distintos municipios de la provincia. Se está recortando todo lo que iba destinado, por ejemplo, a la ganadería, al fomento de la ganadería y de la agricultura en la provincia. Por tanto, estamos hablando de un impacto directo en los servicios municipales, que va a poner en jaque la viabilidad de muchos de ellos y, por tanto, en el bienestar comunitario de los ciudadanos y de las ciudadanas de la provincia. Y un tercer elemento que está generando una enorme incertidumbre entre los ayuntamientos de la provincia. Hay ayuntamientos que tenían previsto aprobar su presupuesto municipal a principios de enero y que han tenido que suspender el pleno porque no saben a día de hoy cuáles van a ser los ingresos concretos que va a recibir su ayuntamiento por parte de la Diputación Provincial. Con lo que eso significa para los ayuntamientos que han sido y son la primera administración asfixiada y que ha pagado las consecuencias de la crisis. Hay que decir también que en esa línea que el señor Bendodo está intentando imponer en la Diputación de ayuntamientos,
parece que no saca ni siquiera hueco en la agenda para atender a los alcaldes y a las alcaldesas de la provincia. Hay algunos alcaldes que llevan más de 2 meses a la espera de poder reunirse con el presidente de la Diputación. A día de hoy, la información que los ayuntamientos tienen es la información que desde los grupos de la oposición estamos dando y la información que la prensa está facilitando. A día de hoy, la Diputación Provincial no se ha puesto en contacto con los ayuntamientos de la provincia para informarles de qué ha hecho en el presupuesto de 2012, para informarles de qué recursos van a disponer y de cuáles son aquellos programas que en función del presupuesto que se ha aprobado se mantienen y cuáles son los que se van a eliminar. Es decir, los ayuntamientos ahora mismo están pues a la espera de que el presidente tenga a bien atenderlo. Están mintiendo con bastante cara dura, si se me permite, porque cuando nosotros hemos dicho estáis rompiendo la concertación, estáis rompiendo los acuerdos con los grupos de la oposición y estáis rompiendo los acuerdos con los ayuntamientos de la provincia, nos dicen que no, que ellos no han eliminado ningún programa, que lo único que no hay es financiación. Si no hay financiación, pues ustedes me contarán, si no hay financiación, no hay financiación, por mucho que haya el deseo de mantener la concertación, si en los números que hay plasmados en lo que se ha aprobado y lo que va a entrar en vigor ahora, lo que se plantea es que va a haber 10.640.000 euros en vez de los 30.291.000 euros que estaban previstos, pues está claro que los ayuntamientos van a dejar de percibir cerca de 20 millones de euros. Y no solo eso, sino que además no tenemos ninguna certeza de que la distribución, tanto por delegaciones y por servicios como por municipios que había aprobada, se vaya a mantener. Y no la tenemos porque desconfiamos. Si después de lo que hemos dicho por activa y por pasiva que iban a mantener la concertación, al final han hecho lo que han hecho, desconfiamos profundamente de que ni siquiera vayan a ser respetuosos con la distribución inicial que se había aprobado. Nosotros hemos hecho una estimación de lo que, y es una estimación de lo que significaría el recorte del 40,62% para la comarca de Antequera en términos totales y en términos por municipio. Ahora si queréis os lo pasamos, porque no vamos a dar los 200.000 datos, pero sí me gustaría apuntar uno de ellos. En total, para la comarca estaba previsto para 2012 8.742.124,58 euros. Con la estimación y el recorte que se hace para el 2012, lo que va a haber para la comarca son 5.191.073,98 euros, lo que significa un recorte de 3.551.050 euros para la comarca de Antequera. Es decir, más de un 40%, como decía Lola. Todavía no sabemos hasta que nos lo clarifiquen a dónde van a aplicar ese recorte, pero está claro que va a haber más de 3 millones de euros menos para la comarca de Antequera, que va a tener, como decía antes, un impacto directo en la prestación de servicios y en la generación de empleo en esta comarca. Y voy terminando. Como decía antes, nosotros vamos a poner en pie de guerra a los ayuntamientos de Izquierda Unida y a los cargos públicos de Izquierda Unida en la provincia para que se preserve el acuerdo de concertación y para que se preserven los servicios que los ayuntamientos venían prestando, y eso en primera instancia significa presentar la iniciativa que vamos a presentar en el Pleno de Diputación de la semana que viene, en la que vamos a exigir que se hagan las modificaciones que haya que hacer en el presupuesto de 2012 para que se garantice la concertación, y en segundo lugar que haya una reunión urgente de la mesa de concertación con los alcaldes y las alcaldesas de la provincia para que se rinda cuenta y para que se aborde cómo se hace para que ese acuerdo de concertación se garantice. Vamos a presentar, como decía Lola, la moción en todos los ayuntamientos de la provincia, y con esto esperamos que el gobierno del Partido Popular reflexione, recapacite
invierta las prioridades de su gobierno. Si no lo conseguimos de esta manera, tendremos que ver y estudiar otras posibles acciones que, como digo, caminen en la línea de garantizar la financiación de los municipios y garantizar los servicios municipales con los que el propio Partido Popular se había comprometido.